Primero de Reyes 13, 14 y 16. Primero de Reyes 13. Bajo la orden del Señor, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel en el momento en que Jeroboam estaba de pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso. Por orden del Señor, gritó al altar: «Altar, altar, así dice el Señor, un hijo nacerá a la casa de David de nombre Josías. Sacrificará él sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Huesos humanos se quemarán sobre ti». Y realizó aquel día un signo portentoso, al decir: «Este es el signo y el portento que el Señor ha decretado. El altar se hará pedazos y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas». Cuando el rey Jeroboam oyó que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió su mano desde lo alto del altar diciendo: «Prendedlo». Pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre el altar quedaron esparcidas, conforme al signo milagroso que había realizado el hombre de Dios por orden del Señor. El rey respondió al hombre de Dios: «Aplaca por favor el rostro del Señor tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí». Entonces el hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y la mano de Jeroboam volvió hacia él y quedó como antes. Dijo el rey al hombre de Dios: «Entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo». El hombre de Dios replicó al rey: «Aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado a través de la palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que has ido». Y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un anciano profeta. Sus hijos vinieron y le contaron cuanto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había pronunciado ante el rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó: «¿Por qué camino se ha ido?». Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá, y ordenó a sus hijos: «Aparejadme el asno». Aparejaron el asno y se montó en él. Fue en pos del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo el terebinto. «¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá?», le preguntó. Él respondió: «Yo soy». El anciano profeta le dijo: «Ven conmigo a casa y toma algo de comer». El hombre de Dios respondió: «No puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios: no comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino por el que viniste». Pero el anciano profeta le dijo: «También yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden del Señor diciendo: hazle volver contigo a tu casa y que coma pan y beba agua». Mas le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Gritó éste al hombre de Dios venido de Judá: «Así dice el Señor, has desobedecido la voz del Señor y no guardaste la orden que el Señor tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que dijo: no comerás pan y no beberás agua. Por ello tu cadáver no acabará en la tumba de tus padres». Después que hubo comido y bebido, le aparejó su asno al profeta al que había hecho volver. Este partió y de camino un león le salió al encuentro y lo mató. Su cadáver yacía en el camino. El asno se mantenía junto a él de pie y el león erguido también. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y al león de pie junto al cadáver. Fueron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo: «Es el hombre de Dios que desobedeció la orden del Señor, y el Señor lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado según la palabra que el Señor le dijo». Y ordenó a sus hijos: «Aparejadme el asno». Se lo aparejaron. Marchó hasta encontrar el cadáver tendido en el camino y al asno y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado al asno. El profeta recogió entonces el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el asno y regresó a la ciudad del anciano profeta para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. «¡Ay, hermano mío!». Tras enterrarlo, dijo a sus hijos: «Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está el hombre de Dios. Donde están sus huesos, poned los míos». Porque se ha de cumplir la palabra que por orden del Señor gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mal camino y siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder condujo a la casa de Jeroboam
al pecado y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Primero de Reyes 14. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam, y dijo Jeroboam a su mujer: Anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Silo, pues allí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel y preséntate ante él. Te dará a conocer qué será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y entró en casa de Ahías. Ahías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por la ancianidad, pero el Señor le había dicho: Ahí tienes a la mujer de Jeroboam. Viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablarás así y así. Se hará pasar por otra cuando entre. En cuanto Ahías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve y dile a Jeroboam: Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te exalté de entre el pueblo y te constituí príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido, porque has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas, para irritarme y me has vuelto la espalda echándome detrás. Por ello, traeré el mal a la casa de Jeroboam y exterminaré a todo varón de Jeroboam, siervo o libre en Israel, barriendo a fondo la casa de Jeroboam como se barre del todo la basura. A los de Jeroboam que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo los devorarán las aves del cielo, porque ha hablado el Señor. Tú pues levántate y vuelve a tu casa. En cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le dará sepultura, pues es este el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable al Señor, Dios de Israel. Suscitará el Señor para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboam. Golpeará el Señor a Israel como se agita una caña en las aguas. Lo arrojará de esta tierra fecunda que ofreció a sus padres y lo dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas irritando al Señor. Entregará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió y que éste le hizo cometer. Salmo 119, 129, 152. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Vuélvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu ley. Señor, tú eres justo, tus mandamientos son rectos. Has decretado preceptos justos sumamente estables. Me consume el celo, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Tu promesa es acrisolada, y tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciable, pero no olvido tus mandatos. Tu justicia es justicia eterna, tu ley es verdadera. Me asaltan angustias y aprietos, tus mandatos son mi delicia. La justicia de tus preceptos es eterna. Dame inteligencia y tendré vida. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus decretos. A ti grito, sálvame y cumpliré tus preceptos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia, Señor. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores. Están lejos de tu ley. Tu Señor estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Juan 11:45, 12:8. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Juan 12. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis.